de este seminario de guerra espiritual y vamos a abrir la palabra nuevamente en Efesios 6, versículo 12. Vamos a centrarnos en ese versículo. Gloria al Señor. Bendecimos a todos nuestros hermanos que se encuentran aquí presentes en nuestra congregación Candelero de Oro, Concilio Luz de las Naciones, desde Barranquilla, Colombia, hasta donde llegue la señal, las imágenes. Gloria al Señor. Versículos 12 del capítulo 6 de Efesios, que acabó de leer el pastor Hernando, mi esposo, dice la armadura de Dios, versículo 12. Dice así: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra que la hemos leído con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Glorifícate una vez más. Vuelve el Espíritu y que mientras esta enseñanza sea dada, tú seas ministrando al cuerpo, al alma, al espíritu de cada vida que nos escucha, los que están aquí presentes, Dios mío, trayéndole la paz a su corazón, Dios mío, porque mi paz os dejo, mi paz os doy. No la paz que da el mundo, sino la que tú das. Ministranos en esta hora de una manera poderosa y maravillosa, y que esta palabra sea escrita en las tablas de nuestros corazones y puesta por obra, Dios mío. Que el enemigo no vaya a llevarse esta palabra, sino que la podamos tener como una arma espiritual, como aquí que habla de esta armadura de Dios, este capítulo 6, del versículo 10 al 17. Padre amado, allí esa palabra está la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, que es la que tenemos que usar en nuestra lucha y la batalla espiritual. Gracias, Señor. Amén. Pueden sentarse, mis amados. Esta es la primera parte hoy de la guerra espiritual, y la segunda la continuaremos con la ayuda del Señor, Dios mediante, el otro martes 15 de octubre, si no ha llegado Cristo. Entonces, esta palabra que hemos acabado de leer nos enseña claramente que nuestra batalla espiritual, nuestra vida espiritual, no es contra carne, ni contra sangre, ni contra el vecino, ni contra el amigo, ni el hermano que se levante contra nosotros, sino que detrás de ellos está Satanás y sus demonios. Entonces nuestras armas por eso son poderosas en Cristo para destrucción de fortalezas. No podemos usar armas carnales contra enemigos espirituales de maldad. Y es por eso que nosotros, como iglesia de Jesucristo, que tenemos la autoridad sobre Satanás y sus demonios, tenemos que conocer este mundo espiritual. Un mundo espiritual real, que realmente batallamos con ellos durante todas las 24 horas del día. Pero como dice Oseas 4:6, por falta de conocimiento se pierde el pueblo. Y nosotros tenemos que tener ese conocimiento. Y hoy vamos a estar recordando la palabra, porque quiero decirles que la batalla espiritual, la guerra espiritual que llevamos, no está reservado solamente a los pastores, a los líderes o cualquier grupo de cristianos, no. La batalla espiritual la tendremos todos los cristianos hasta que Cristo venga o vayamos a su presencia. Y la guerra espiritual y la liberación de las personas que están bajo posesión satánica es para la iglesia de Jesucristo. Somos la luz del mundo, la sal de la tierra, y todos nosotros, los que somos sus hijos, conformamos la iglesia de Jesucristo. Y solamente la iglesia es la que tiene la autoridad legal delante de Dios para poder libertar a los cautivos y poder, bajo muchas formas, hacer libres a muchos creyentes. Porque de pronto hay muchos creyentes que con su vida espiritual aparentemente todo bien, le sirven al Señor, han sido bautizados, viven para Dios, pero hay algo en esas personas, en esos creyentes, que no avanzan espiritualmente, porque hay muchas
circunstancias que los llevan a no estar en la libertad plena en Cristo Jesús. Y ya en la segunda parte de esta enseñanza vamos a estar viendo cómo tenemos que libertarnos de muchas cautividades y ataduras que nos impiden estar en la libertad en Cristo Jesús, porque hay puertas de entrada a los demonios, hay espíritus de herencia, hay muchas situaciones que tenemos, maldiciones que quebrantar espiritualmente hablando. Eso lo vamos a dejar para el segundo capítulo y ese día pues una administración para que Dios sea glorificado una vez más. Y en esta noche pues tendremos que hacer varios puntos en el cual tenemos que ir hasta Génesis 1:26. Nosotros somos espirituales. Hemos leído que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra las potestades, los principados, los gobernadores de las tinieblas, es decir, las huestes espirituales, es decir, o igual a Satanás y sus demonios. Entonces, cualquier persona no podría cuerpo a cuerpo batallar contra estos espíritus inmundos, contra todas estas potestades, principados, gobernadores de las tinieblas, sino la iglesia de Jesucristo, los que han sido transformados, los que han cambiado, los que están en el Espíritu, los que hacen la voluntad del Señor, esos son los que pueden batallar espiritualmente. En el libro de Génesis 1, capítulo 26, dice la palabra: entonces dijo Dios, hagamos el hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Nosotros somos espirituales, todos los seres humanos somos espirituales, los que hemos nacido de nuevo, los que hemos conocido la verdad, los que hemos pasado de muerte a vida y de las tinieblas a su luz admirable. Somos espirituales, tenemos esa parte espiritual conforme a lo que hemos leído, que Dios dijo en el capítulo 1, versículo 26, 27, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Sabemos que Dios es espíritu, Dios no es carnal como nosotros, no está revestido de un cuerpo carnal, sino es espíritu, pero nosotros tenemos esa parte espiritual. Nosotros los seres humanos tenemos exteriormente este cuerpo de carne, pero en nosotros está el espíritu. Estamos conformados de espíritu, alma y cuerpo, y esa parte espiritual es la que nos permite, ya siendo esa nueva criatura, ya habiendo pasado de las tinieblas a la luz admirable y de muerte a vida, llegamos a ser esa parte, a ser espirituales, porque ya hemos conocido la verdad, como dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, ¿verdad? Que es Jesucristo. Y en el libro de Juan, capítulo 3, vemos esa conversación que tenía Jesús con Nicodemo y cómo él le dice que tenemos que nacer de nuevo. Y todos los que hemos nacido de nuevo, los que vivimos la palabra, los que hacemos la voluntad del Señor, hemos nacido de nuevo, del agua y del Espíritu. Mira lo que dice aquí. Juan 3 dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que hace si no está Dios con él. Juan 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Entonces Dios le dijo a Nicodemo, y esa es la realidad de todos nosotros, los que antes no conocíamos al Señor y que ya lo hemos conocido, lo hemos recibido y hacemos su voluntad, hemos nacido de nuevo. Pero aquí sabemos que Jesús no hablaba de un nacimiento. Nuevamente, como él dijo: ¿será que ¿puedo acaso entrar por segunda vez en el vientre de mi madre y nacer?
no se trataba de un nacimiento físico, sino un nacimiento espiritual. El nacimiento que hemos tenido nosotros, que hemos salido de toda clase de inmundicia, que nos hemos arrepentido, que Dios nos ha perdonado y por la fe en Cristo hemos conocido que hay un Dios que hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que nuestros ojos ven, al que tenemos que rendir cuenta, el que nos creó, el que nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos, y que ese Dios nos lleva a hacer su voluntad que está en su palabra. Entonces ese es el nacimiento nuevo de que habla aquí. Nosotros, los cristianos, que vivimos la voluntad de Dios, dice así: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Cuando se habla de agua se está hablando de la palabra y nacer del Espíritu, nacer nuevo, como dice la palabra, como dando lo espiritual a lo espiritual. Ya nosotros, por la fe en Cristo, vamos a entrar ya en este mundo espiritual a conocer las maravillas de Dios, a conocer su voluntad que está en su palabra. Entonces, ese hombre espiritual es el que somos nosotros, estas nuevas criaturas, y que tenemos un corazón dispuesto para Dios, con un corazón que le agrada a Dios. El que hacemos la voluntad de Dios, a Él le agrada ese corazón. Y aquí en Juan 4 también, leamos. Juan 4, 23 y 24. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque Dios, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Nosotros tenemos esa parte espiritual en nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Sabemos que el cuerpo es la parte externa, carnal, mortal que tenemos. El espíritu que lo dio Dios es por donde nosotros nos comunicamos con el Señor a través de su Espíritu Santo. Y el alma están las emociones, la voluntad, todo lo que nos va a llevar a nosotros a tomar decisiones. Aquí en la tierra, si vamos a seguir en la tierra, si vamos al infierno o vamos al cielo. Entonces, por eso es que Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, es decir, que nosotros cuando llegamos a Cristo buscamos a Dios, a Cristo con sinceridad y con un espíritu guiado por la vida de actividad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que está en nosotros, que mora en el creyente, del cual somos su templo, que está en nuestro corazón, es el que nos comunicamos a través de nuestro espíritu con el Espíritu Santo, que es el mismo Dios. Entonces, en espíritu y en verdad, la verdad viene de Dios. Jesucristo es la verdad, el camino, la verdad y la vida. Y es también característica del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es santo, el Espíritu Santo es Dios mismo. Amén, gloria al Señor. Todo esto tenemos que hacerlo para llegar a entender que nosotros, para poder llegar a una guerra espiritual, una batalla espiritual, tenemos que conocer nuestra parte espiritual que tenemos y que tenemos que estar en completa comunión y comunicación con Dios, en completa santidad, porque el que no está en santidad puede ser avergonzado por un demonio, porque ellos, así como Dios conoce todas las cosas, ellos también saben quién es el verdadero cristiano y quién no es el verdadero cristiano. Entonces, es decir, que nosotros debemos mantenernos en el Espíritu para vivir una vida recta delante de Dios y para poder ejercer todos los actos espirituales que tenemos, todas las batallas que tenemos contra Satanás y sus demonios, que hemos leído en Efesios 6:12. Y aquí en Gálatas 5, 16 y 17.
Digo pues, Gálatas 5, 16, 17, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Por eso sabemos que hay un hombre carnal, hay un hombre espiritual y un hombre natural. El carnal, pues, el que ha conocido a Cristo y sigue todavía en las mismas. El espiritual es el que se mantiene haciendo la voluntad, y el natural es la persona que no ha conocido a Cristo. Entonces, dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. O sea que el que está en Cristo ya es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ya no puede estar en actos que no son de un cristiano, o sea, andando en la carne, en nuestros deseos y sus pasiones y delitos. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. No podemos ser cristianos y ser carnales. No podemos ser espirituales y estar en la carne. O somos uno o somos otros. Somos de Dios o somos del diablo. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Nosotros no podemos hacer lo que querramos. Estamos guiados por el Espíritu Santo, estamos guiados por la palabra y tenemos que hacer la voluntad del Señor, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces comienza a hablar aquí de todas las obras de la carne, que son los pecados y delitos que traíamos cuando llegamos al Señor, y están los frutos del Espíritu Santo, que hablamos que es el carácter de Cristo en cada creyente, de esa nueva criatura, que el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que contra tales cosas no hay ley. O sea que está en esa nueva vida, con ese nuevo carácter de Cristo, con los frutos del Espíritu Santo, está haciendo la voluntad de Dios. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces tenemos que mantenernos en el Espíritu para poder estar discerniendo las cosas espirituales. Y aquí hay un subtítulo que dice: la liberación es una manifestación de la misericordia, la benevolencia y la compasión de Dios. Cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra, Él ministró, sanó a los enfermos, echó fuera demonios, todo eso lo vimos. ¿Se acuerdan? En el Lucas, cogió y leyó el libro de la ley, donde hablaba de él, del Isaías 61, y él dijo: esto se ha cumplido, este soy yo de que están hablando aquí en este libro. Entonces, cuando él estuvo aquí en la tierra, sanó a los enfermos, echó fuera demonios, resucitó muertos, limpió los leprosos, abriendo los ojos de los ciegos, destapando los oídos del sordo y soltando lenguas mudas. Y si vamos al libro de Lucas 1:67, el Evangelio según San Lucas, Lucas 1:67, me equivoco. Vamos a salir a Lucas, sino que me fui más adelante. Y es el primer. Ya, Lucas 1:67, 72. Profecía de Zacarías. ¿Se acuerdan que Zacarías es el padre de Juan el Bautista? Y dice: Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. Bueno, aquí se estaba hablando de Jesucristo, que vendría a la tierra, que está también profetizado en Génesis 3:15. Ahí vemos que aquí en esta parte
de Lucas 1, 67, 72 está hablando de Jesucristo. Esa promesa de Lucas se cumplió a través del ministerio de Jesucristo aquí en la tierra, con el nuevo pacto. Vamos a leer Juan 10, 31. Juan 10, 31 al 38. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado, de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por las blasfemias, porque tú siendo hombre te haces Dios. Jesús le respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois? Si llamo dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantado, y al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tuve una fe más, porque dije hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis en mí, a mí creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Amén. Entonces, la palabra dice que si no creerán por las palabras, creerán por las obras. Jesucristo dio muestra de ese poder con todo lo que vimos que Él hizo, estando aquí en la tierra, sanó enfermos, echó fuera a los demonios, resucitando muertos, limpió a los leprosos, abriendo los ojos a los ciegos, tapando los oídos del sordo y soltando lenguas, los mudos, las lenguas mudas. Entonces, ¿se acuerdan en esa gran comisión de Marcos 16 que Él delegó, cuando Él ya se iba, delegó a sus apóstoles, a sus discípulos, delegó esa autoridad, y que la tenemos nosotros como iglesia de Jesucristo también tenemos? Jesucristo nos delegó a nosotros esa autoridad de echar fuera demonios, de sanar. Vamos a leer Marcos 16. Esa autoridad fue delegada a nosotros, lo mismo que hizo Jesucristo, que los discípulos estuvieron con Él. Asimismo, nosotros, a la iglesia de Jesucristo, se le delegó esa autoridad. Y por eso nosotros no podemos decir: reprende tú, Señor, reprende tú. No, tenemos que reprender nosotros, porque a nosotros se nos delegó esa autoridad de echar fuera demonios, sanar a enfermos. Esa autoridad la tenemos nosotros todos, no está reservada para unos cuantos, sino para toda la iglesia de Jesucristo. Marcos 16, 15. Dice así: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, y que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán, hermanos. Por eso es que nosotros, la iglesia de Jesucristo, ministramos liberación, sanidad, todo lo que Jesucristo hizo en la tierra, nosotros lo hacemos también. Entonces, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces, están viendo, hermanos, que eso no está reservado para unos cuantos, sino para toda la iglesia de Jesucristo. Porque muchos hacen exorcismos y cosas que no están en la palabra, y eso no lleva a libertar a nadie, sino a cautivarla más. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que aprender. Todo el mundo espiritual, porque nosotros somos espirituales y estamos llamados a la liberación. Entonces, la liberación es parte esencial de cada iglesia. Gracias. Es parte esencial de cada iglesia, de cada creyente, la liberación, hermanos. ¿Cuánta gente cautiva no hay? ¿Cuántos cristianos no hay que están
ministrando y todo, y tienen muchas ataduras y situaciones que los cautivan, con situaciones que vienen desde la niñez y no han sido liberados porque no ministran liberación. Y el diablo está tranquilo y contento. Entonces, para que Dios sea glorificado, la iglesia de Jesucristo debe ministrar liberación. La liberación es el pan de los hijos de Dios. Le corresponde a la iglesia de Jesucristo. Vamos a Juan 10, 38, 19. Porque esto con palabras para que ustedes, al final de la segunda parte, vamos a tener todo lo referente a la enseñanza para que ustedes puedan tener. Juan 10, 31, 38. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió: muchas buenas obras he hecho. Esto lo leímos ahorita. He mostrado de mi Padre, ¿por cuál ella me apedreáis? Amén. Entonces, la liberación es una necesidad y es parte esencial de la vida de cada iglesia, de cada congregación y de cada creyente, porque es responsabilidad nuestra ser esos vasos, esos instrumentos para Dios. Aquí, vamos a leer aquí en Mateo 7, 27. Bueno. Entonces, aquí habla de los dos cimientos. El cimiento mayor que nosotros podemos tener para la liberación y para toda la obra que se nos ha encomendado como cristianos es la palabra de Dios. Miren lo que habla aquí de los dos cimientos. Cualquiera pues que me oye estas palabras, las hace, las compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y se cayó y fue grande su ruina. Entonces, aquel que no hace la voluntad de Dios, que no oye estas palabras de Marcos 16, de que le fue delegado a la iglesia de Jesucristo, ministrar liberación, sanidad, todo lo que Jesucristo hizo en la tierra, asimismo nosotros tenemos que hacerla. Entonces, el que no la hace es como alguien que edifica una casa sobre la arena, no tiene un fundamento. Nosotros el fundamento es Jesucristo, la palabra y el Espíritu Santo que nos guían a toda verdad. Entonces, el Espíritu Santo no viene a destruir nada con la liberación, solamente se destruye lo que es del diablo, nada más, porque Él es el que vino a hurtar, a matar y a destruir. Y Jesucristo ha venido a deshacer las obras del diablo y a darnos vida y vida en abundancia. Entonces la liberación es el pan de los hijos. O sea que todos necesitan la liberación y la iglesia es la que está llamada a hacerlo. Entonces es un elemento de sustento y de una dieta espiritual que nosotros tenemos que llevar como una responsabilidad de nosotros los pastores de enseñar la liberación, hermanos. Nosotros los pastores estamos en la obligación de enseñar la liberación a la iglesia de Jesucristo. Vamos acá, Juan 14. Juan 14, 12. Doce al 17. Es así. De cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores haré, hermanos. Miren,
Haré mayores porque yo voy al Padre. O sea, hermano, usted no tenga temor. Dice que nosotros haremos cosas mayores que las que Él hizo. ¿Por qué? Porque Él está junto al Padre intercediendo por nosotros. No estamos solos. El Espíritu Santo está con nosotros y nos guía a toda verdad y fue dejado para eso. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Entonces, hermano, mira lo que dice: de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. No tengamos temor. La liberación, después que usted esté bien con el Señor, que usted no esté en pecado, eso nos corresponde a nosotros y Dios nos va a respaldar. Eso no es para unos cuantos. No, a mí no me gusta este ministerio. No. Y si se le presenta una emergencia en su casa, usted que sea la única cristiana en su casa, o de pronto hay dos, y se presenta una emergencia, que está endemoniado, y usted sale corriendo llamando a la policía. ¿Qué tal? Le van a decir: ¿este qué cristiano es? Tú no eres ningún cristiano. Porque ustedes saben muy bien que cuando hay gente endemoniada, los que buscan son a los cristianos. Entonces tenemos que aprender y ser ese vaso, ese instrumento, esa atalaya para Dios, por amor y misericordia a todos aquellos que están cautivos por el diablo. De no estar poniendo manos así por poner, sino donde hay una emergencia y el Espíritu Santo lo oye a usted, enseguida tiene que entrar a la liberación que Dios manda, que nosotros tenemos que ministrar como la iglesia. Entonces, hay que aprender también algo que vamos a enseñar hoy también, que además de la liberación, nosotros también necesitamos la palabra, hermano. Porque si usted, vamos a leer aquí Efesios 6, aquí la tengo. Efesios 6:10. Miren la armadura. Y una de las partes de la armadura es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tenemos que conocer la palabra de Dios, porque es con la palabra que nosotros vencemos a Satanás y a sus demonios. Entonces dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos, con la verdad, y vestido con la coraza de la justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tenemos que conocer la palabra. Aquí no podemos estar tumbando a la gente y echando demonios ahí a la lata. No, tenemos que conocer la palabra. Y sobre todo los dones del Espíritu Santo, el discernimiento de espíritu, el discernimiento de espíritu son necesarios para la liberación. Y sobre todo el amor, hermanos. Jesucristo por amor hizo tantas cosas por la humanidad, que venía a Él necesitada. Entonces la dieta nuestra es la palabra, hermano. Tenemos que estar llenos de la palabra de Dios. Entonces necesitamos buenos hábitos espirituales cuando estemos ministrando liberación. Palabra, conocimiento de la palabra. Porque por la palabra es que nosotros echamos fuera a los demonios. Para, hermanos, dar de gracia lo que por gracia hemos recibido, hermanos. Usted recibió liberación, recibió conocimiento, recibió amor y misericordia de parte de Dios. Usted también tiene que dar de gracia lo que por gracia ha conocido, el conocimiento de la palabra, enseñarla, porque por falta de conocimiento se pierde el pueblo. Entonces fíjate lo que dice Mateo 4:4, escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra tiene poder y nosotros tenemos que usarla con autoridad. Hubo un ataque que me duele la cabeza, Satanás suelta mi cabeza en el nombre de Jesucristo, mi cabeza, todo mi cerebro, todo lo sueltas en el nombre de Cristo Jesús, por el poder de la palabra. Hermano, tenemos que usar la palabra. Porque escrito está que por la llaga de Cristo yo soy sana. Por escrito está que en la cruz del Calvario Jesucristo acabó con toda enfermedad y por su llaga hemos sido sanados. Tenemos que usar la palabra, hermano, cantársela a Satanás. Cántele la palabra y él saldrá huyendo. Saldrá huyendo.
No podemos dejar de usar la palabra. Entonces, con un espíritu transformado por el amor de Dios y guiado por el Espíritu Santo, podemos ser ese vaso, ese instrumento y dar de gracia lo que por gracia hemos recibido. Entonces, la palabra de Dios la tenemos que usar en la liberación, conforme a la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, una persona, eso también es parte de otra enseñanza, de una persona que ha sido liberada, tiene que estar sujeto y obedecer a la palabra de Dios si quiere mantener su liberación. La palabra de Dios es necesaria, hermano, conocerla, porque la palabra transforma, vivifica, da vida. Entonces, vamos a Oseas 4:6 para que tengamos presente ese versículo que dice que por falta de conocimiento se pierde el pueblo. Si no conocemos la palabra de Dios, si no conocemos las armas espirituales que Dios nos ha dado para destrucción de fortaleza, estamos perdidos. La palabra hay que conocerla y obedecerla. Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Un demonio que no te deja dormir por las noches. ¿Tú cómo vas a seguir pechichándolo ahí? Tienes que, en el nombre de Jesucristo, echarlo fuera a los abismos en el nombre de Jesús de Nazaret. Nosotros tenemos que estar ejercitados en el mundo espiritual. En la guerra espiritual tenemos que estar ejercitados para tener el oído y los ojos espirituales, para poder discernir lo espiritual, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Oseas 4:6. Nosotros tenemos que estar en pie de batalla, porque estamos en guerra permanente contra Satanás y sus demonios, porque nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, como lo hemos leído en Efesios 6:12. No, que oye un ruidito, ay, no, eso será cualquier cosita, ya tú todo es demonio, todo es demonio. No, estamos en un mundo espiritual. Tampoco todo va a ser demonio, tenemos psicosis, pero sí tenemos que tener ejercitado nuestros ojos, nuestros oídos al mundo espiritual. Tenemos que discernir, hermano. Por eso tenemos que mantenernos en el espíritu. Usted está en el mundo, pero no es del mundo. Somos espirituales y somos, como te dijera yo, la esperanza de un pueblo, porque el pueblo todo está en oscuridad, está en pecado, está perdido, pero la iglesia de Jesucristo es la luz del mundo y la sal de la tierra, y somos llamados a eso, hermano. Y si usted mira cómo Jesús, por amor hacía todo, por amor, por puro amor, ministró aquí sanidad, liberación cuando estuvo aquí en la tierra, y nos comisionó a nosotros, a la iglesia de Jesucristo. Entonces, miren lo que dice Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Hermano, el conocimiento se adquiere con la palabra, con un corazón dispuesto a pedir al Señor revelación, sabiduría, revelación, iluminación de la palabra. Pero si nosotros no leemos nada, sino una cosita ahí rápida ahí, ¿cómo vamos a hacer eso? Para usted leer la palabra tiene que decir: Señor, dame sabiduría, dame revelación de la palabra, porque si no usted va a tener no va a entender esa palabra, va a ser puro chino lo que usted está leyendo ahí. Entonces tenemos que tener conocimiento de todo esto. Uy, yo creo que esto no está muy... Entonces, mediante una oración aguerrida, nosotros vamos batallando allí en contra de los principados, las huestes espirituales de maldad. Muchas veces se desconoce, por eso dice que por falta de conocimiento se perdió el pueblo. No conocemos a veces el mundo espiritual ni la causa de una situación. Una enfermedad puede ser
Claro está que tenemos que aprender a no descartar primero lo físico de una enfermedad. Pero cuando ya vemos que todos los exámenes bien, que todo bien, y todas las cosas siguen, ya eso es espiritual, el que lo conoce sabe enseguida que eso es una enfermedad supuesta. Si todo ha salido bien, ¿qué más? ¿Qué más quiere? Una enfermedad supuesta que hay que reprenderla enseguida y echarla afuera. Entonces, muchas veces desconocemos eso, que la mayoría de las enfermedades, de las cosas, son ataques que se maquinan desde el mismo infierno, que quieren desde el mundo espiritual. Dicen, no, eso es cualquier cosita, de pronto le cayó mal a algo, no sé qué. Tienen digestión. Tenemos que saber y discernir. Entonces, algunos por temor, no, que después si yo ataco al diablo me ataca más. ¿Y con quién es tu lucha? Con el vecino, con tu suegra, con tu tía, con tu hermana. ¿Tú crees que la guerra es contra ellos? Es Satanás usándolos a ellos mismos. Pero ahí está Satanás en ese trasfondo. Entonces hemos dicho que nuestra lucha no es carnal, Efesios 12, 6:12. Entonces, nuestra lucha es espiritual, hermanos. El enemigo siempre va a andar como león rugiente viendo a quién devorar. Tenemos que salir nosotros armados con la armadura de Dios, porque espíritus de accidentes, de muertes, de asalto, de violación, de homicidios, todo eso hay que atarlos desde por la mañana. Entonces, cuando nosotros nos mantenemos, usted no se preocupe, estamos bajo techo si está serenando. Entonces es necesario, por eso es que nosotros tenemos que estar muertos a nuestra naturaleza pecaminosa que tenemos todos. Traíamos eso, y si nos descuidamos seguimos en la misma. Entonces, por eso el que siempre me gusta leer este versículo, que es muy importante, Gálatas 5:19, vamos a leerlo. Esto se aprende a de memoria, yo me lo sé de memoria, pero vamos a leerlo. Este es Gálatas 5:21. No, perdón, Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Han crucificado, usted sabe lo que es crucificar una carne, darle muerte. Un muerto no oye ni entiende ni nada, ya no está ahí para enterrarlo y que se lo coman los gusanos. Han crucificado, ya la han dejado ahí muerta en la cruz del Calvario. Ya la ha dejado libre la carne. O sea, los deseos pecaminosos que llevamos nosotros, que si no los dominamos, seremos peores que unos animales. Entonces, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Han dicho, no más, no me dejaré dominar. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar. El que está en Cristo ha crucificado su carne, sus pasiones y su deseo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe de Cristo, porque Dios me va a ayudar en todo, porque tengo mi corazón dispuesto. Gloria al Señor. Vamos a Lucas 10:19. Yo aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará. Amén, hermano. Los 70 habían ido a una misión que Jesús les había mandado. Fueron 70. Una misión.
a ministrar enfermos, liberación, los sordos, los ciegos, levantar muertos. Y cuando llegan gozosos, Lucas 10, 17 al 19. Y volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Tenemos que decir todo en el nombre de Jesucristo. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, o sea, Satanás y sus demonios. Y nada os dañará. Pero, para los vanagloriosos, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijáis que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Y eso es lo que se le olvida mucho. Tiran a la gente en piso y siguen su vanagloria. ¿Creen que ellos fueron los que lo hicieron? Se exhiben, tumban a que sea. No. Siempre recuerdo de una hermana pastora que estaba en Bogotá pastoreando, que salió de los lomos allá del concilio donde estábamos anteriormente, del pastor Carlos Reyes. Ella decía: ministren con amor, ministren liberación con amor. Yo eso lo aprendí. Uno tiene que coger lo mejor. Cuando hay una administración, uno tiene que estar cogiendo. Cuando el Espíritu llega y uno siente que eso es una bendición, uno lo toma enseguida. Yo todavía no estaba ejerciendo ningún ministerio, era una oveja. Y aprendí eso. Ministre con amor, sobre todo la liberación, todo ministrelo con amor. Porque usted cómo le va a tirar a una persona y le da una patada a una persona porque está endemoniada, si acaso es ella lo que está en ella. Además es una persona. Un ejemplo. Porque a veces hay operaciones del Espíritu Santo que no parece que fueran del Espíritu Santo, como uno va a una patada a una persona así. No, pero eso es respetado, ¿no? Pero de todas maneras, Jesucristo nunca hizo eso. Él sí escupió, sacó el lodo, lo puso, hizo muchas operaciones del Espíritu Santo. Los que somos guiados por el Espíritu Santo, esos somos hijos de Dios. Bueno. Entonces tenemos potestad, hermanos, de hollar serpientes, escorpiones, o sea, Satanás y sus demonios. Y toda fuerza del mal y nada nos dañará. Así que cuando él salga una liberación, no se asuste. Invoque esto y recuérdeselo a Satanás. Tenemos potestad de hollar serpientes y escorpiones, toda fuerza del mal y nada nos dañará. Que usted vaya confiado. Ay, que ahora de pronto el carro se estrella. No, usted ate el demonio de accidente. Sale una liberación, usted va a salir sin orar. Cuando uno sale de una liberación, tiene que orar. Atar todos los demonios de venganza, de muerte, de accidente, de lo que sea. Hay que atar toda fuerza del demonio, venganzas de Satanás y su demonio. Tenemos potestad, poder de hollar serpientes, escorpiones y toda fuerza del mal y nada nos dañará. Después que usted esté bien espiritualmente con el Señor, no esté mal miedo. Teme al diablo si usted está haciendo pecado por fuera y va a salir ministrando liberación, porque el diablo lo va a avergonzar a usted. Le va a decir: ¿tú qué vienes a hablar? Si tú estabas allá anoche haciendo tal y tal cosa. Porque hemos escuchado eso lo hemos escuchado y es verdad, no es mentira. Por eso usted no le vaya a tener tampoco miedo a la liberación, porque si usted está bien, ¿por qué va a tener temor? Hay que enfrentarse al diablo en santidad, que él también conoce. Aunque a veces es mentira, puede darse una liberación que el demonio comience a tratar de avergonzar a alguien, puede ser mentira, quiere tratar de pronto que haya un impasse, algo para que no lo sigan ministrando. Todo eso hay que discernirlo. Sí, todo eso hay que discernirlo. Todo eso se da. El diablo es mentiroso y padre de mentiras. Bueno. Entonces, el arma poderosa que Dios nos ha entregado es el arma, la guerra espiritual, donde tenemos la autoridad para derribar, hollar serpientes, escorpiones, toda fuerza del mal, y cancelar todo plan de Satanás por medio del poder de Dios, porque no somos nosotros, es Dios en nosotros, que nos ha usado como vasos, como instrumentos. Vamos a 2 Corintios 2:11.
2 Corintios 2:11. Dice así: vamos a leer desde el 10 para que podamos entender esto. Y 2 Corintios 2, 10 y 11 dice: y al que vosotros perdonáis, yo también lo perdono, porque también yo lo he perdonado, si algo he perdonado. Esto lo dice a Pablo. Para que Satanás no nos gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. No podemos ignorar las maquinaciones de Satanás y tenemos que ir adelante para evitar que él tome ventaja de nosotros en alguna situación. No podemos desconocer las maquinaciones de Satanás. Tenemos que conocer que es malo y re malo y siempre quedar mal para la iglesia. Porque si recordamos, Satanás era un querubín hermoso creado con grandes tamborines y con gran aplausos y de toda clase digamos que de bendición para él en ese momento. Su vestido era hermoso, era encargado de la música, pero se rebeló contra Dios y quiso ser como Dios. ¿Quién podrá ser como Dios? Figúrate. Y por eso fue derribado y lanzado del cielo con los ángeles que se levantaron con él, que se rebelaron con él. Y por eso Génesis en el principio dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, porque él ya había sido lanzado aquí en la tierra. Y recordemos que cómo maquinó todo contra Adán y Eva, sobre todo con Eva, que fue la que cometió la desobediencia primeramente. Cómo usó a la serpiente para presentarse como una serpiente, y cómo cayó Eva y le dio a su esposo Adán, y cómo la humanidad se perdió todo eso. Y si vamos a 2 libros del Antiguo Testamento, de Isaías 14, donde lo describen quién es él. Isaías 14, dice así: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Isaías 14, 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitaste a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo: ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que transformaba los reinos, que puso a mando como un desierto, que asoló sus ciudades, que sus presos nunca abrieron una cárcel? Entonces aquí están hablando del rey de Babilonia, pero lo semejan a Satanás y Satanás lo semejan a él. Este es el equipo. Isaías 14 y en Ezequiel 28 también están hablando, hace referencia aquí al rey de Tiro y también lo señalan a él. En el versículo 11 del capítulo 28 de Ezequiel hace referencia a Satanás. Dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile. ¿Por qué? Porque ambos sufrieron de orgullo. Cuando él se vio hermoso, que la música era lo mejor que había, que su vestido era tan hermoso y que él era tan hermoso, un querubín, quiso ser como Dios. Le entró el orgullo. El espíritu de orgullo es pecado. Hay mucha gente orgullosa y altiva porque son hermosos, porque esto, porque tienen lo otro, y no conocen que ese es el espíritu de Satanás. Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y diles: así ha dicho el Jehová el Señor: tú eras el sello de la perfección. Ese era Satanás.
Tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura de cornerina, topacio, jasper, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti el día de tu creación. Todo lo que se hizo el día de su creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfectos eran todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. ¿Acaso de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste? Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron entre los pueblos se maravillarán. Sobre ti espanto serás y para siempre dejarás de ser. Hermano, este es Satanás. Yo me recuerdo, ¿te acuerdas una meditación que hicimos a cierta hermana cuando vivíamos aquí en la 20? ¿Te acuerdas? Nosotros sentimos de parte de Dios leer esta parte, la final, el 19, del Ezequiel 28, dice: todos los que te conocieron entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Cuando nosotros leímos ese versículo, esa mujer metió un grito y cayó tirada. De ahí tuvo liberación. Entonces, hermano, sabemos con quién tenemos que estar luchando. No es contra carne ni contra sangre. Entonces, por eso, Él odia a la humanidad, porque Él fue desechado por su maldad y vuelto nada. Y ya está juzgado y todo, pero como Dios es un caballero, el mismo humano, Adán y Eva en este caso, le dieron la autoridad a ellos por desobediencia. Él fue constituido como el príncipe de este mundo, ya siendo juzgado, pero también será juzgado y terminará en el lago de fuego y azufre en aquel día. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. No nos podemos confiar porque estamos bien hoy. Siempre tenemos que estar bajo la cobertura de la sangre de Cristo y del Espíritu Santo haciendo su voluntad, porque tenemos un enemigo que anda como león rugiente viendo a quién devorar. Entonces, la armadura de Dios vamos a dar, porque son las 9, nos llevamos hasta las 9, pero la otra es que no pueden salir porque está serenado. Entonces, podemos que seguir. Entonces, yo creo que podemos terminar, si sigue lloviendo, tan pronto escampa y terminamos. Bueno, entonces, miren toda la potestad que Dios nos ha dado, la autoridad que Dios nos ha dado como creyentes. Y vamos a Jeremías 1:10. ¿Se acuerdan cuando Jeremías era un niño, que el Señor lo llamó? Mire de todo lo que lo revistió. Así estamos revestidos nosotros de la autoridad. La autoridad delegada por Dios en nosotros en Marcos 16, donde tenemos potestad de hollar serpientes, escorpiones y toda fuerza del mal y nada nos dañará. Mira, Jeremías era un niño y Dios lo llamó y le dijo: no temas, tú eres un niño, pero te conocí desde el vientre de tu madre y eres profeta de las naciones, aleluya. Dice Jeremías 1:10. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Amén. Entonces todo esto
está en las potestades de hollar serpientes, escorpiones y toda fuerza del mal y nada nos dañará. No tengan miedo al diablo, hermanos. Tiene que tener la autoridad delegada de Dios sobre cada uno de nosotros los creyentes. Y aquí que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar, atar y ligar. Nosotros tenemos esa facultad delegada de atar y ligar, atar y desatar, atar los demonios y desatar la bendición. Atar y ligar en el nombre de Jesucristo. No tenemos que decir, ven Jesús, desata tú y reprende tú. No, la autoridad la tenemos, somos nosotros. Y Satanás sabe quién es el que la tiene y quién no la tiene. Él conoce a ti quién eres tú y quién eres tú y quién soy yo. Así como Dios nos conoce plenamente porque Él nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Tenemos un enemigo vigilante. Entonces, en este capítulo 6 de Efesios, que habla de la armadura de Dios, que es lo que Dios nos ha dado, sabemos que la armadura de Dios, Pablo tomó como modelo. Sabemos que él estaba preso, estaba fuertemente custodiado, con grillos en los pies, o sea, como candados, cadenas allí. Y no contento con eso, tenían un soldado ahí permanentemente custodiándolo. Y con base en esa armadura de ese soldado, él, guiado por Dios, por el Espíritu Santo, que le reveló, pudo hacer esa armadura de Efesios 6:10 que hemos leído. Padre, toma control de la lluvia. Mira las personas que van por las calles, los vehículos. Toma control de todo, de las casas, los lugares donde están las edificaciones débiles. Mete tu mano. En nombre de Jesús, los arroyos. En nombre de Jesús de Nazaret. Bueno, Efesios. Entonces, la armadura de Dios, hermano, es una verdadera armadura en el mundo espiritual. Les voy a contar, aunque no vemos la armadura de Dios, hermano, porque no la vemos, es una verdadera armadura en el mundo espiritual. Claro está que si Dios nos dirige, en el mundo físico podemos usarla. Les voy a contar 3 testimonios breves. Un hermano, el hermano Román, mira, este hermano vivía con su esposa al lado de mi casa en el barrio Betania. Bueno, ahí teníamos una célula y ellos eran nuevos y estaban aprendiendo y aprendieron sobre la armadura espiritual. Él estaba trabajando para unos carnavales en la oficina donde él estaba trabajando, y creo que por ahí pasaba todas esas actividades que hacen previas a los carnavales de aquí de Barranquilla. No recuerdo cuáles son, si es la guacherna, no sé, no recuerdo. Bueno, en una de esas actividades él tocó trabajar hasta tarde. Y él se acordó de la armadura de Dios y dijo, voy a ponerme la armadura. Y como que dentro de ese desfile iban disfraces. Y él le tocó que atravesar esa, digamos que, no sé cómo le llaman, bueno, una compañía que venía ahí de ellos, una comparsa, algo así. Bueno, él le tocó que atravesar. Y se le acerca un muchacho, un hombre, y le dice, oye, ¿y ese disfraz que tú tienes puesto, cuál es? Y se quedó así. Él se había puesto la armadura. Toda la armadura se la había puesto. Es espiritual, pero ahí se volvió física. Y él cuando llegó me cuenta a mí, pues, porque yo todavía era soltera, no me había casado. Vivíamos allá en Betania, ¿te acuerdas? Y él me dice, hermana, figúrese que un muchacho me preguntó que qué disfraz llevaba yo. Yo no llevaba ningún disfraz, mi vestido nada más, mi uniforme de un pantalón y una camisa. ¿Y qué pasó? ¿Y tú qué hiciste cuando saliste? Yo pues, no, me puse la armadura. Yo dije, ¿qué? Ese hombre te vio la armadura a ti, espiritual que tú llevabas.
hermana, la física, espiritual se puede volver física en un momento dado. El otro fue que yo tuve un sueño, todavía también estaba soltera, que alguien fue a buscarme en mi oficina, donde yo estaba, y en el sueño vi la oficina mía como era tal, y esa persona me sacó con cuando yo llegué al sueño, me dice mi secretaria, ellos estaban allá atrás estaban así rezando, y invocaban al Dios Fon. Yo al tiempo, busqué, y ya me di cuenta que era. Después cuando el sueño, entonces hasta se lo conté a mis pastores en ese tiempo. Y entonces, ella me sacaron con engañifa. No, vamos para un servicio en el sueño. Vamos para un servicio. Y yo vi cuando salí de mi oficina y eso. Y voy con ella. De pronto me abandona. Y yo voy con alguien. De pronto era mi secretaria. Y voy a hacer un camino. De pronto aparezco en un camino sin salida. Y atrás tenía un poco de gente. Eran como unos de esos tipos que son kung fu, no sé. Tenían hasta unos instrumentos de acero. Y entonces yo me vi un callejón sin salida en el sueño. Y yo le dije a la amiga mía, vamos a ponerlo el escudo de la fe. Yo comienzo a luchar con el escudo de la fe. Y yo sentía pa. Y esa gente toda se desapareció. Y estaban vestidos de negro, con unas armas de bronce que yo nunca la había visto en la vida. Y yo usé el escudo de la fe en el sueño. Y se volvió físico. Ellos se fueron y no los vi. Y salí, tenía un callejón sin salida. Atrás. Entonces, también leyendo unos libros para esta enseñanza, que conocí hace mucho tiempo, que Dios me los permitió conocer, de la doctora Rebecca Brown. Ella es médico y su ministerio se ha basado en restaurar a todos aquellos que han salido del satanismo. Entonces yo leyendo en uno de esos libros, preparándonos para la guerra, dice también una muchacha que salió del satanismo, de que Rebecca Brown le había enseñado el escudo de la fe, toda la armadura. Entonces dice que ella, como había salido del satanismo, los que la indujeron en el satanismo en el cual ella andaba, no la querían soltar y la amedrentaban. Entonces el primer día ella se asustó y como la agarraron por aquí, le pusieron unos alfileres localizadores para saber dónde estaba ella. Son unos alfileres que localizan a las personas donde estén. Entonces ella le dijo, pero ¿qué te pasó? Le dijo a Rebeca, ¿qué te pasó? ¿Por qué razón tú te asustaste? Si tú ya estás conocida me asusté. Bueno, la próxima vez Dios me va a dar valor. Y esa noche ya soñó que Dios le mostraba toda la armadura de Dios y le decía todo lo de que para qué servía cada uno de esos. Y después le tocó salir y nuevamente se encontró con esos tipos, y eran unos tipos altísimos que cuando una vez trató de escapar, la rescataron y le hicieron daños tremendos. Entonces ella se asustó, pero en el momento ella dijo, no, yo aquí tengo el escudo de la fe, en vivo y en directo. No fue sueño, eso fue en realidad. Y se dice que ella vio cuando ya ellos venían ya cerca de ella, dijo, yo ahora tengo el escudo de la fe y nada me puedes hacer. Y lo iba arrinconando con el escudo de la fe. Y ellos llegaron al rincón y se cayeron espantados porque vieron el escudo de la fe. Entonces, hermanos, les cuento todo esto para que ustedes vean que la armadura espiritual, la armadura, como la misma palabra lo dice, es espiritual, pero en un momento dado, no entiendo. Bueno, no he escampado, pero bueno, si ustedes quieren yo termino, no hay problema. Sí. Bueno, la armadura de Dios. Ustedes ven, esto es una armadura espiritual, pero se puede convertir física en un momento. Todo en la fe, hermanos. Si esta mujer que había salido del satanismo no hubiera tenido fe, ahí la hubieran llevado. Se la hubieran llevado nuevamente. Entonces, ya para terminar, voy a terminar aquí algo donde la coraza de la justicia que protege nuestro pecho.
el cinturón de la verdad. Es como una faja atrás, que es la única que está blindada, que nos cubre la espalda, acá el pecho, el corazón. El yelmo de la salvación desciende sobre nuestra cabeza para protegerla. Ustedes ven los soldados romanos que tenían un aparato aquí, no abren, era como un casco. Ese es el yelmo de la salvación para protegerla. Y les decía lo de la espada del Espíritu, que es la palabra. Estas armas son defensivas. La ofensiva es la palabra de Dios. Entonces la armadura de Dios, hermano, la tenemos por fe. Cuando Dios nos ordene que la hagamos. Entonces seguiremos en el próximo martes, Dios mediante, y seguimos la segunda parte del tema, que con la ayuda del Señor trataremos de estar más temprano para que ustedes no tengan tropiezos, porque yo sé que tienen que dormir, que la mayoría vive por aquí, pero tienen que levantarse temprano, hacer almuerzo, todas esas cosas yo las entiendo perfectamente. Padre, te damos gracias, Señor amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias porque hasta aquí nos has ayudado y nos seguirás ayudando. Ahora, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, reprendemos, desautorizamos todo demonio de venganza que venga contra nuestras vidas, contra todo lo nuestro, nuestras familias, nuestra salud, nuestra economía, contra todo lo nuestro está bajo la cobertura de la sangre de Cristo Jesús, porque tenemos potestad de hollar serpientes, escorpiones, toda fuerza del mal, y nada nos dañará. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo, porque el que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo, y más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Ni hay agüeros contra el pueblo de Israel. Gracias, Señor, porque hasta aquí nos has ayudado y nos seguirás ayudando, y permítanos el otro martes seguir adelante con tu ayuda. Amén. Paso al predicador, al pastor Hernando. Ordenador. Gloria al Señor. Damos gracias, Señor, por esta enseñanza. Amén. Quería hablar dos puntos para terminar. Lo que dice